Bien, muy buenas noches a todos una vez más, compartiendo este momento tan especial para todos, creo yo, porque estamos viendo un tiempo y una sociedad que nos plantea continuamente todo lo que tiene que ver con lo eterno, ¿no? Y vamos a leer. Ahí está, bien. Ahí está, muchas gracias. Medio torpe para todavía no me acostumbro con el micrófono. A veces en la congregación me da para que lo tengan con la mano y no me acostumbro. Estoy ahí que me dice queda el micrófono cerca porque si no te escucha nadie. Pero bueno, vamos a compartir de nuestras Biblias una porción de la palabra de Dios, el libro de los Hechos. Vamos a tener una meditación breve, pero seguramente que nos va a hacer reflexionar a todos respecto de los planes de Dios para todos nosotros. Y cuando leemos este pasaje, lo que tenemos que entender es el contexto en el cual está siendo dicho. Ya gracias, mejor, ahí está. Cuando ya te empieza a fallar la vista, toda ayuda es buena. Así es. Decíamos, el libro de los Hechos nos va a meter con el relato del comienzo de la iglesia, y ese comienzo de la iglesia fue un comienzo, si bien fue un comienzo glorioso, un comienzo donde vamos a ver la luz de Dios, que va a ser expresada en su totalidad a todas las personas, ¿no? Porque como el texto nos enseña claramente a nosotros, Cristo vino a dar salvación a todos los hombres. Y comenzando el Señor por aquellos sus primeros discípulos que habían estado con Él, no solamente vamos a ver que van a recibir el encargo de entregar la palabra, sino que esa palabra se va a extender de manera no solamente rápida, sino efectiva en todo el mundo conocido. Y uno se puede preguntar, y todos en algún momento quizás nos preguntamos por qué Cristo nació cuando nació, por qué no nació antes o después. Miren, hermanos, en el texto nos vamos a dar cuenta, nosotros cuando uno estudia esto se da cuenta. Cristo vino en el momento del mundo donde el mundo antiguo por primera vez estaba unificado. Y había un dicho que decía, todos los caminos llevan a Roma, y eso era una realidad. Quiere decir que cualquier persona, por los caminos romanos y por la paz que había generado el imperio, podía llegar de una punta a la otra sin ningún problema. Y es por eso que el Evangelio, cuando empezó a ser explicado y compartido, y aún en el medio de las persecuciones, recorrió todo el mundo antiguo como pólvora, porque no había un lugar donde esa palabra no pudiese llegar. No había un recóndito lugar del imperio donde la palabra no llegara. Desde el norte de África, inclusive hasta Asia, Europa. Hoy estaba viendo un documental donde 200 años después de Cristo, ya los europeos del norte, lo que conocemos nosotros como los vikingos, ya tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Ya hay inscripciones en las lápidas de que en ese lugar había sido predicado el Evangelio. Así que imagínense si esto no era importante y una razón de fondo para que el Señor viniese en el momento justo. Como dice el texto, en el cumplimiento del tiempo. Y los apóstoles, junto con todos los hermanos, van a empezar a compartir la palabra. Pero compartir la palabra, y esto es una realidad, siempre genera problemas. Cuando uno me dice, yo le hablé a alguno de Cristo, cuando yo compartí alguna vez de Cristo con alguna persona y me diga esta persona, este hermano en la fe, todo el mundo me recibió con alegría, te tengo que decir que es casi imposible. Porque en realidad vivimos en una sociedad, en un mundo que no quiere escuchar la realidad del pecado. Nadie quiere escuchar que es un pecador. Nadie quiere escuchar que si no recibe a Cristo se va al infierno. Nadie quiere escuchar esto. Y es por eso que el Evangelio fue luz y es luz, pero también es una fuente de conflictos como no fue en el mundo antiguo. Y en ese momento, que es el capítulo 27 que vamos a ver nosotros, el apóstol Pablo va a ser llevado preso, ¿no? Va a ser llevado justamente porque él va a anunciar el Evangelio, y en ese anunciar el Evangelio se va a encontrar con un problema. ¿Cuál es? Que los judaizantes, que no estaban muy de acuerdo con que se extienda la palabra de Dios, van a tener un conflicto con el apóstol. Y en todo esto él, siendo que él era de ciudadanía romana, dice, bueno, yo quiero que en mi caso sea presentado ante el César. Y esto es lo que vamos a ver nosotros, el momento en el cual él va a ser llevado a Roma. Leemos capítulo 27, y como veo que está pasando el tiempo, vamos a ir al verso 13, ¿sí? Capítulo 27, verso 13, nos va a hablar acerca de esto, ¿no?
Pero vamos a leer algunos versículos previos para entender qué es lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Vamos a ver que antiguamente, no como ahora, no sé cuántos acá han viajado en barco, no sé, ¿alguno viajó en barco acá alguna vez? ¿Nadie? Bueno, sí, uno o dos, bueno. ¿Saben? Una cosa es viajar en barco de ahora. ¿Saben lo que habrá sido viajar en los barcos de antes? Que hay unos botecitos, unos cascaroncitos, lo que sería viajar en el mar en ese tiempo. Bueno, el texto nos dice que van a elegir un camino. ¿Cuál es el camino? El camino más fácil o más directo para ir desde donde estaban ellos, que era, digamos, Asia Menor hasta Roma, era por mar. Pero no es como ahora, que uno dice, bueno, me tomo un avión o me tomo un barco, va directo. No, había que ir buscando por la costa los distintos puestos. Y dice así el texto que vamos a leer. Verso primero, vamos a leer ahora, dice, cuando se decidió que habían de navegar para Italia, ¿no es cierto?, que los que llevaban preso al apóstol dijeron, vamos a llevarlo para Italia, dice, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonia de Tesalónica, dice, y al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando sumamente, humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ya que estamos viendo que el apóstol, predicando la palabra de Dios, no solamente no la estaba pasando nada bien, su salud ya estaba muy tocada, y dice, humanamente, dijo el centurión que lo estaba cuidando, dejen que vaya a la casa de los hermanos, de sus conocidos, en la mente del centurión, para que lo curen. Si ahora estar enfermo, yo la miraba recién a Juanita, ¿no? Si estar enfermo era un problema, imaginemos lo que era en esa época, sin medicina con la que nosotros conocemos hoy. Y el apóstol Pablo va a ser atendido en aquel lugar, pero vamos a leer ahora desde el verso 5. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí un centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, no se embarcó en ella. Y acá va a empezar nuestro relato, ¿no? En el momento en el que finalmente toman la decisión de subir a esa nave. Dice verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a la pura pena frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Acá lo que vamos a notar nosotros en esta historia es lo siguiente, que iban pasando por los puertos, se van a poner de acuerdo en subir a una nave, a un barco. Cuando van a subir al barco, claro, no es como ahora, que ahora tenemos, vamos a decir así, muchas formas de seguridad dentro de los barcos, ¿no? Entonces uno dependía más que nunca, ¿de qué cosa? Dependía del clima. Y el apóstol Pablo dice, miren, estamos en la época del año donde el mar se pone peligroso. ¿Sí? El mar se va a poner peligroso. Por lo tanto, yo les digo, mejor no zarpemos ahora. Porque si zarpamos ahora, seguramente vamos a perder no solamente el cargamento, sino nuestra vida. Y como dije, una cosa es subir a los barcos modernos y otra cosa es subir a esos barcos, que eran como lanchitas chiquititas, ¿no es cierto?, comparadas con las que tenemos ahora. Si bien eran barcos que navegaban el mar, no tenían la seguridad que tenemos ahora. No tenían botes salvavidas, no tenían ninguna cosa. Y el apóstol dice, mire, si nos quedamos acá, vamos a perder quizás hasta la vida. Y dice el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que dijo el centurión? Está bien, él opina esto, pero el capitán del barco y el dueño del barco me dice que está todo bien. Y yo me imagino la situación, ¿no? A ver, es la época del año donde vienen las tormentas, donde el clima se pone feo. ¿Qué hacemos? ¿Zarpamos o nos quedamos? ¿Qué dijo el capitán y qué dijo el dueño? Yo la manejo. Yo sé cómo hago. Qué tranquilo que vamos a llegar, le dijo, ¿no? Quédense tranquilos, no hay ningún problema. ¿Escucharon una vez esa frase, no hay problema? Bueno, acá la dijo este hombre. ¿Qué dijeron? No hay problema, vamos a llegar igual.
Así que van a subir, y ahí nos vamos a meter desde el verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya habían tenido lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Miren, aquí hay una lección importante, y es que estos hombres confiaron en su capacidad. ¿Qué dijeron? Nosotros manejamos toda la vida. ¿Sabes cuántas veces fuimos por el mar? ¿Sabes cuántas tormentas? Sí, nosotros sabemos lo que hacemos. Y eso nos habla de la confianza que a veces nosotros tenemos en nosotros mismos. Nosotros a veces creemos que podemos hacer todo, ¿no? A veces como hombre digo, yo sé lo que voy a hacer para traer el pan a mi casa. A veces como, o la mujer dice, yo sé cómo voy a hacer para que llegue la plata a fin de mes. Otro dice, yo sé cómo tengo que hacer para que esto funcione. Y en este texto que estamos compartiendo, el primer problema que tienen estos hombres es que tenían más confianza en sí mismos que en lo que Dios tenía que decir. ¿Nunca te pasó en tu vida, a vos personalmente, me pasó un montón de veces, que dije, no importa, yo esto creo que lo puedo manejar? Y después me fue un desastre en mi vida. Bueno, ¿sabes lo que le pasó a estos hombres? Dijeron, vos quédate tranquilo, Pablo, cerrá la boca. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Y a veces nos pasa eso a nosotros también. La confianza en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, nos lleva a tomar malas decisiones. Y te digo esto, toda decisión lejos de Dios nunca termina bien. Nunca una decisión tomada lejos de Dios, por más bien intencionada, por más bien hecha que pueda estar humanamente, va a terminar bien. Y vamos a leer en el texto cómo comenzó. Dice, claro, el texto dice que viene una brisa. Las naves antiguas se manejaban de dos maneras, con los remos, pero básicamente ponían las velas. ¿Qué necesitaban? Que hubiese viento para manejar el barco. Dice, empezó a haber una brisa y dijeron, bien, tenemos todo a favor. Y salen. Dice el verso 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidión. Mira, ¿sabes lo que pasó acá en esta historia? Pasó lo que tenía que pasar. Y es que salen, empiezan a navegar, pero cuando ya estaban lejos de Creta, o sea, lejos de la isla, la tierra más cercana, vino un viento. Y acá ese viento tenía un nombre. ¿Qué significa que tenía un nombre? Significa que era un viento conocido en la zona. Y es ahí donde dice, ¿pero cómo? A ver, ¿pasó de golpe? No, era algo que sabían que iba a pasar. Bien, en Argentina tenemos algunos vientos que son muy conocidos, ¿no? Del lado de San Juan hay un viento muy conocido. ¿Cuál es el viento? El sonda. ¿Cómo es ese viento? Viento caliente, ¿no es cierto? Miren, cuando no sé si alguno conoce la zona, pero ¿saben lo que es estar bajo ese viento caliente? No hay donde esconderse. Bueno, acá pasó algo parecido, pero peor todavía. ¿Qué fue lo peor? No estaban en tierra, estaban en el mar. Y empezó a azotar ese viento. Y dice el texto así, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que lamentablemente pasó lo que el apóstol Pablo dijo que iba a pasar. ¿Qué pasó? La nave en el medio del mar quisieron enfilar para que fuera para un lado. ¿Y qué pasó con el barco? El mar lo llevaba para todos lados. Miren, yo estuve una sola vez en el mar con el viento picado. Parecía que el barco se metía dentro del agua y no iba a salir más. ¿Vieron la película? ¿Cómo es? Que se mete el barco del mar. Bueno, claro que sale porque está hecho para que salga. Pero imagínense en esos botecitos lo que sería. El pánico que tenían. Nos quedamos acá. Vamos a morir todos. ¿Saben? A veces nuestra necedad, a veces nuestro olvido de Dios nos lleva a situaciones terribles. La tormenta representa esos momentos en nuestra vida donde nos olvidamos de Dios, donde decidimos nosotros y después queremos que Dios nos salve. No funciona así, no funciona así. Y estos hombres se meten en esa situación y dicen, claro, ya no sabían qué hacer. Dice, nos abandonamos. Abandonarse quiere decir básicamente, no hay salida de este problema. No hay salida ni solución para esto. ¿Alguna vez te pasó sentirte así, que no hay salida en tu vida, que no hay solución para tus problemas? En el caso de estos hombres que estaban en el barco, y vamos a ver cuántos eran, ¿qué decían? Ya está, nos morimos acá, no hay escapatoria.
en medio del mar, la oscuridad, la tormenta, los rayos. Miren, un escenario terrible. ¿Por qué fue esto? La necesidad del hombre. Te digo esto, yo sé que suena duro, pero casi todas las situaciones terribles de nuestra vida son las consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. ¿Hay circunstancias que Dios las permite en nuestra vida? Sí, es verdad. Pero que hay una realidad. Ellos estaban en esa situación porque habían decidido de manera tonta, por confiar en su propia fuerza y capacidad. Y te digo esto, tal vez en esta noche estás pasando vos por una situación difícil, por algún momento en tu vida en el cual estés diciendo, ya no hay salida. Decidí mal, me equivoqué. Ahora tengo que vivir con las consecuencias de lo que hice mal. Y ellos dicen, y nos abandonamos. No sabíamos qué hacer. Leemos un poco más, dice después el texto. Verso 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner prueba al viento, dice el texto, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dice después, verso 16, y habiendo corrido a sotavento, o sea, contraviento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? Básicamente era una especie de botecito que se ataba al barco, ¿no? Para intentar, digamos, no, el barco se quedaba en un lugar y el botecito llegaba a la tierra firme, ¿no? Pero ese botecito, dice, con dificultad lo pudimos traer. Pues decimos, esta es nuestra última salvación. ¿Y qué pasó? En la desesperación trataron de traerlo de vuelta. Dice después, y una vez subido a bordo, usaron el refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte. ¿Qué es la sirte? Las sirtas son los médanos de arena, ¿no? Las rocas. Tenían miedo de chocar contra las rocas, que se haga pedazo el barco. Dice el texto, temor de chocar contra el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a lijar y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Qué situación desesperada. No había escapatoria. ¿A dónde nos vamos? Rodeado de mar, tormenta, oscuridad. El único barquito, el botecito que iban a usar para escapar, no servía para nada. Y era tanta la desesperación, porque veía que se hundían, que empezaron a tirar todo lo que había dentro del barco, pensando, tal vez de esta manera nos salvemos, tal vez de esta manera logremos escapar de esta tormenta. Y a veces, como digo, lamentablemente, en nuestra vida cristiana, o en tu vida, ¿no es cierto? No conozco a todos su corazón, de todas las personas que están acá, en el medio de la desesperación, no tenemos a dónde mirar. A veces en el medio de la angustia, miramos el lugar que no tenemos que mirar. Porque estos hombres en su desesperación dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a subir al botecito y vamos a ir a la isla más cercana. Claro, pero había un problema, y es que no se veía nada. Pero había un problema más, y es que la tormenta era tan fuerte que ese botecito hubiese servido para que se ahogara uno y ya está, se perdiera. Y en esa angustia dijeron, se acabaron todas las oportunidades, ya no hay más nada para hacer. Tal vez en esta noche hay alguno entre nosotros que esté viviendo esta situación, que diga, no le encuentro la vuelta a la vida, no le encuentro una solución para mi familia, no encuentro una solución para los problemas que yo tengo, lo intenté todo y me salió mal todo. Quizá hay alguno en esta noche que diga, ¿sabes qué? Busco, miro para acá, miro para allá, pero donde voy nada me sirve. Y estos hombres están viendo una situación muy parecida. Y en su corazón decía, no hay a dónde mirar. Miren, dice el texto así. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. ¿Vieron lo que dice? No dice un día, ¿eh? Días enteros. ¿Alguna vez alguno vio una tormenta que duró más de un día? ¿Alguno vio una tormenta? Yo no vi nunca, pero en el mar sí pasa. Días enteros, 5 días de oscuridad y de tormenta, de desesperación. Miren, yo creo que ninguno, gracias a Dios que estamos acá, pasó por una cosa así de difícil. Pero tal vez pasaste por una situación igual de difícil, solamente que en tu corazón. Y te quiero decir esto, si estás en esta noche acá, es porque Dios quiere abrir tu corazón. Y te quiero decir esto, hay una salida. Hay una salida. No importa el problema en el que estés. No importa la situación que vivas.
No importa las malas decisiones que hayas tomado, en Cristo hay una salida. Dice el texto, no había sol ni estrellas. ¿Qué quiere decir? No había dónde guiarse. Y toda cosa que queramos hacer lejos de Dios nos va a terminar llevando al fracaso y al desastre. Pero el texto nos enseña algo, y lo vamos a leer. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y acá lo que el apóstol Pablo les va a recordar es, ¿saben? Estamos en este problema porque tomaron una mala decisión. Creo que los seres humanos tenemos un defecto, ¿no? ¿Sabe cuál es nuestro defecto que tenemos todos los seres humanos? No nos gusta que nos muestren nuestros errores, ¿no? Para nosotros, en nuestra mente, siempre hacemos todo bien. Sos el mejor papá, la mejor esposa, el mejor trabajador, el mejor empleado. Nunca nos equivocamos. Y si viene alguien y te dice lo contrario, ¿qué decís? ¿Quién es este para decirme algo? ¿No? Y el apóstol Pablo que le dice, miren muchachos, la verdad, estamos en esta angustia porque tomaron una mala decisión. Te digo esto en esta noche. Si hay una decisión en tu vida que has tomado que te tiene mal, te quiero decir que hay una cosa que es mucho peor todavía. Y es la condición en la cual vivimos lejos de Dios. Porque la Biblia dice que lejos de Dios, vivimos en oscuridad. Aunque nos pueda parecer humanamente que tenemos todo. Pero sin Dios, tenemos que decir esto, somos pobres, vivimos como desventurados, vivimos como esa gente que vive a la miseria en la calle. El otro día pasaba y me dio una lástima, ¿no? ¿Vieron esa gente que tiene problemas psiquiátricos y que anda suelta por ahí? Y uno lo ve y uno dice, pero mirá, vos lo mirabas, no te podías acercar a 50 metros el olor. ¿Vieron que hace calor, hace bastante calor? Se hace encima, sucio. Uno lo miraba y realmente te da compasión verlo así. Y uno dice, pero ¿no se da cuenta que está así? ¿Saben cuál es la realidad? No se da cuenta que está así. No se da cuenta que se tiene que bañar, no se da cuenta que está sucio, no se da cuenta que tiene necesidad. Y ¿saben? El pecado en tu vida y en mi vida no nos deja ver cómo estamos realmente. Y creemos que estamos bien, pero sin Cristo, dice la Biblia, que estamos sucios y manchados por el pecado, así como esa persona. Y dice, no, pero yo me veo bien. Claro, físicamente te ves bien, pero en tu corazón hay algo que no está bien. Y eso se llama pecado. Y el apóstol Pablo dice, miren, si hubiesen tomado la decisión correcta, no estarían así. Yo te quiero decir esto, en esta noche hay una sola decisión que va a hacer la diferencia. En la tormenta de este mundo y de tu vida hay una sola decisión, y es recibir a Cristo. Reconocer que sos un pecador, que todos cometemos pecado, todos somos pecadores. Pero ¿qué es lo importante en esta noche? Decirle, Señor, me doy cuenta que soy un pecador. Hoy te quiero recibir en mi corazón. Hoy quiero dejar de decidir por mí mismo. Hoy te quiero buscar. Y la historia sigue así. Dice verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. ¿No? Y aquí Dios te ha concedido todos los que están en la nave contigo. Bueno, ¿qué pasa en esta historia? El apóstol Pablo les va a decir así, Dios que me llamó, Dios que me dijo que entregue este mensaje me dijo esto. ¿Hay alguno en esta noche que tiene algún problema? ¿Hay alguno en esta noche que tiene una dificultad? ¿Hay alguno esta noche que quiera entregarle su corazón a Dios y empezar a vivir realmente una vida de gozo? Dice el apóstol Pablo, Dios que me llamó me dijo esto. Dios quiere dar salvación a todos. Todos los que están acá van a sobrevivir, dijo. Dios me ha dicho esto. Dios me ha dicho que se va a perder una sola cosa, que es la nave. Este barco
se va a romper, pero todos van a sobrevivir. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que vemos en el apóstol Pablo es que en Cristo hay una esperanza. Tal vez llegás esta noche a tu casa y decís, estoy viviendo un infierno. Quizás en esta noche me digas, vuelvo a mi casa y mi realidad es la misma. Me va mal, no sé cómo salir de esto. En esta noche Dios quiere cambiar eso en tu vida. ¿Qué tenés que hacer? Recibir a Cristo como tu Salvador personal. Pedirle a Cristo que entre en tu vida. Y la Biblia dice que Dios va a cambiar tu hogar, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu trabajo, la escuela, donde estés, tu familia. Dios va a cambiar eso. Eso es una promesa de Dios. Dice después el texto, verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como me ha dicho. ¿Y por qué el apóstol confiaba en que lo que Dios le dijo se iba a cumplir? Hermano, porque Dios no miente. Lo que Dios promete se cumple. ¿Qué dijo el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ¿dónde está Cristo ahora? En el cielo. ¿Qué dijo Él? Yo quiero que donde yo estoy ahora estén todos. Me pregunto, en esta noche, ¿todos tenemos a Cristo en el corazón? ¿Todos tenemos en esta noche a Cristo en el corazón? Porque si no tenés a Cristo en el corazón, lamentablemente vas a volver a tu casa y los problemas van a estar y van a ser peor. Y va a pasar algo peor, porque tal vez no hoy, no mañana, no sabemos, no tenemos la vida comprada. Puede ser que mañana mueras, y si Cristo no está en tu corazón, la Biblia habla del infierno. Y es por eso que esta es una noche de esperanza y de bendición, porque Dios nos da una oportunidad más. Y vamos a terminar la historia, porque hay mucho también para sacar de esto. Y dice después, en el verso 28, con todo necesario que demos en alguna isla, va a decir él, dice, venida la 14ª noche, miren, 14 noches pasaron. El apóstol Pablo en la noche sexta le dijo, miren, Dios lo va a librar. Pero pasaron muchas más noches. Y dice así, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más de adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con los escollos, echaron 4 anclas en la proa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, echando el esquife, o sea, el botecito al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Miren, ¿qué es lo que estaba pasando? Empezaron a sondear y dicen, estamos cerca de la costa, pero capaz que, como es oscuridad, a veces chocamos contra una isla y rompemos todo y nos matamos todo. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a echar unas anclas. Y acá viene el otro. Los marineros que sabían lo que se venía, ¿qué dijeron? Vamos a agarrar el botecito y nos vamos a escapar, ¿no? ¿Saben? Es normal que quien no tenga a Dios en su corazón tenga duda. Te digo esto, ¿vos tenés a Cristo en tu corazón? Y te digo esto, a veces nos pasa que tenemos duda. A veces nos pasa que dudamos a lo que el Señor nos dice. Mira, el Señor me prometió a todos los que tenemos a Cristo en el corazón, no te va a faltar pan ni vestido. Pero a veces dudamos, ¿no es cierto? A veces dudamos, pero el Señor lo prometió y Dios siempre lo cumple, porque nunca nos falta. Pero ¿qué le pasó a estos hombres que no conocían nada de las cosas de Dios? Dijeron, escapémonos como podamos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo al centurión? No, cortá el botecito, porque si estos se van, nadie maneja el barco. Dice después, verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y comenzó a amanecer. Y Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis, permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un solo cabello de vuestra cabeza de ninguno perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron y bebieron, ¿no? ¿Cómo termina la historia?
Cuando se hizo de día, dice el verso 39, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, la cual acordaron parar si pudiesen la nave. Bueno, miren, dice el texto acá, ¿no? Y es un detalle importante, que van a llegar finalmente a la noche a ese lugar. Y dice así, verso 44, y los demás, la demás parte de la nave, las tablas, y las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué pasó? Tal como dijo el apóstol, se rompió el barco. Pero cuando se rompe el barco, los pedazos de la nave, ¿para qué sirvieron? Para que todos se agarraran de eso y llegaran a la costa. ¿Cómo cierra la historia? Y esto quiero terminar diciendo en esta tarde-noche. Hoy Dios nos da una oportunidad de salvación, ¿sí? Como aquellos hombres en esa noche de oscuridad, en el medio de la tormenta, vieron que había una esperanza y se aferraron a la esperanza en Dios y se pudieron salvar. En esta noche Dios nos da salvación. Y si alguno esta noche decide de todo su corazón, decirle, Señor, yo te quiero entregar mi corazón y quiero empezar a vivir para vos, Dios en esta noche va a aceptar esa respuesta de tu corazón y te va a dar una nueva vida. Pero te quiero decir esto, si sos un hijo de Dios, que en esta noche venís con algún problema y alguna situación en tu vida que te tiene mal, te quiero decir esto. El Señor le dijo al apóstol Pablo, mira, vos no te preocupes, porque yo te voy a salvar, porque te voy a llevar, porque tenés un plan que cumplir. Hermano, a los cristianos, esto va para los hijos de Dios. No hay situación en tu vida que te pase de la cual Dios no tenga el control. Y si Dios te trajo, Dios te va a llevar a donde Él tiene preparado para llevarte. El apóstol Pablo no iba a morir en el mar, porque Dios ya había dicho, me va a hacer testigo ante César. Dios te ama y te tiene con un propósito acá en esta tierra. Si Cristo es tu Salvador, Dios te tiene con un propósito. Y lo que estás pasando hoy, cualquier situación que sea, el Señor sabe cómo te va a sacar para ponerte en el lugar que Él quiere ponerte para que sea testimonio en su vida. Así que esta es una noche de bendición. Pero también es una noche de decisiones. Así que si hay alguno que todavía no tenga Cristo en su corazón, esta noche, y Dios quiere que ninguno salga de acá sin tener a Cristo como Salvador, sino que todos podamos salir con el gozo de decir que somos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Muy simple, arrepentir nuestros pecados, pedirle a Cristo que entre en nuestra vida, que sea nuestro Salvador, y vivir una vida para Dios. Que el Señor les bendiga y desde ya gracias por la invitación del hermano. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos otra vez en otro momento. La verdad que estamos viviendo un tiempo especial, pero hermano, también es un tiempo en el cual tenemos que reflexionar y acercarnos más que nunca a Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor viene pronto, tal como prometió, y hablamos de eso en la Cena del Señor. El Señor viene pronto. Que Dios les bendiga.